El tema de hoy, hermanos, es somos injertados en Cristo. Somos injertados en Cristo. Romanos 11:11, ¿ya lo tienen? Le voy a dar lectura, usted sígame con su vista, por favor. Romanos 11:11. Dice la palabra de Dios: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, está hablando Pablo, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres fiel y tu amor, Señor, permanece para siempre. Gracias, Dios, porque esta palabra es para nosotros. Esta palabra que tú nos das, Señor, es para que nosotros creamos que la vid verdadera es Jesucristo. Nosotros solamente somos pámpanos, injertados, dice tu palabra. Te rogamos, Padre Celestial, que obres en nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y que nos ayudes a atender el consejo que tú nos das en este día. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestros corazones y nos ayude a poder ver con estos ojos espirituales que tú nos has dado. Que podamos oír tu santa palabra y podamos obedecer a lo que tú nos hablas, Señor. Gracias, Dios, por la vida de nuestros hermanos. Te ruego, Señor, que haya paciencia en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque sabemos que las inclemencias del tiempo, Señor, están golpeando muy fuerte con este calor. Pero te damos gracias, Dios, porque es parte de lo que tú preparas, Señor, para la lluvia que caerá. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, y te pido que tu Santo Espíritu, Señor, controle mi vida y que hable conforme a tu voluntad, con temor y temblor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver esta parte de las Escrituras, hermanos, pero antes quiero
decirles que cuando Jesús vino a este mundo predicando el evangelio de la salvación, del arrepentimiento, Él dejó en claro, hermanos, que no era solo para los judíos, aunque primero vino a su pueblo. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y cuando estuvo predicando a las multitudes, el hermano Jesús hizo uno de los milagros más extraordinarios en su ministerio. Ese milagro fue el de alimentar a más de 5,000 personas. Algunos comentaristas hablan de que fueron aproximadamente de entre 15 a 20,000 personas, porque aquí en la Biblia solo habla de los varones. Aparte iban mujeres y niños. Y muchos de los que oían sus enseñanzas, otros indudablemente, ¿verdad?, quedaron admirados por el poder de Jesús, tanto que querían hacerlo rey. Dijeron, miren este hombre, no solo nos habla la palabra de Dios, sino que también nos da de comer, ¿verdad? Y ahí en Juan, vaya conmigo en su Biblia, por favor, vamos a ver este episodio de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 14. No vamos a leer todo el capítulo, es muy largo, pero vamos a estar viendo partes de lo que Jesús nos va a enseñar en esta mañana. Juan 6, 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, que les dio una torta de atún, ¿sí se acuerda? Le dio pan y pescado, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Algo que es de mencionar aquí, hermanos, es que siempre el ser humano va a tener motivaciones en su corazón. Cuando una persona tiene malas motivaciones al seguir a Cristo, va a ser desafiado por su palabra. Y una de dos, aquella persona que tiene malas motivaciones, cuando es desafiado por la palabra de Dios, o no le va a gustar, o va a ser como que no escucha. Y en este capítulo 6, hermanos, nos relata que Jesús se fue de ahí donde estaba predicándoles, donde les estaba hablando, ¿verdad?, al pueblo, a la gente. Pasó al otro lado del mar de Galilea. Y cuando la gente en la mañana tuvo hambre, recuerde cuál era la motivación de por qué le seguían. Más adelante lo vamos a ver. Vieron que Jesús ya no estaba en aquel lugar y empezaron a preguntar, ¿no vieron al maestro? El que nos enseñaba, ¿dónde está? Y miren, Jesús se fue de ahí al otro lado del mar. Y dice Juan, está relatando aquí Juan, que inmediatamente, dice, se subieron a unas lanchas, ¿verdad? Y lo fueron a buscar. Pero la motivación de esta gente, hermanos, no era una motivación genuina de arrepentimiento. Ellos solamente querían comer. Y ahorita lo vamos a leer ahí en Juan 6:25. Recuerde que eran miles de personas. Un día antes dice que comieron hasta quedarse satisfechos y buscaban a Jesús hasta que llegaron del otro lado y le dijeron, maestro, ¿a dónde estabas? Dice Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, y note algo, hermanos, Jesús es Dios. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe cuáles son nuestras motivaciones para seguirle. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, les aseguro, en otras palabras les está diciendo, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque, hermanos, porque comiste pan y os saciasteis. Mire,
Se oye fuerte, pero esta palabra en el original dice: comiste pan hasta hartarse. Esto es lo que dice en el original. O sea, comieron pan, hermanos, de tal manera que quedaron más que satisfechos. Jesús conoce las verdaderas motivaciones que hay en nuestro corazón. Yo te puedo preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que te motiva a ti realmente cuando sigues a Cristo? No me conteste. Pero son preguntas, hermanos, que debemos hacernos, porque Dios en un momento dado va a descubrir nuestro corazón. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Qué te motiva a leer su palabra? ¿Qué esperas de Jesús? ¿Qué pretendes para los servidores? ¿Qué pretenden cuando le sirven a Jesús? Jesús conoce las verdaderas motivaciones que hay en nosotros y a Él no le podemos engañar. Aquí vemos a un pueblo hambriento, pero ya no de su palabra. Tenían hambre de pan. Ya se habían comido unas tortas de pescado y ahora dijeron, pues vamos a ver si nos da pollo, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese episodio en el desierto? Cuando la gente, ¿verdad?, empezó a murmurar en contra de Moisés y para eso nos sacaste de tierra de Egipto, para eso nos trajiste a este desierto. Aquí no hay nada, nos vamos a morir de hambre. Tenemos hambre, ¿verdad? Tenemos sed. Y dice que el clamor de ellos llegó a los oídos de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios no tiene oído, pero llegó a lo alto. Y le dijo: Moisés, les voy a dar carne. Y les dio pollo. Pero mire, esto que hicieron el pueblo de Israel, y mire, quiero que note las motivaciones. Había una motivación, hermanos, malvada. Había una mala motivación. No era una motivación genuina de adorar a Dios, de agradecerle por todas sus obras. No, ellos querían saciarse. Dice que estaban comiendo las codornices, tanto que se hartaron tanto que se les salían por las narices la carne, de tanto que comieron. Esto habla, hermanos, de que el ser humano, la mayoría de las veces, no tiene buenas motivaciones. Esto estaba presente en el pueblo de Israel. La gente que seguía a Jesús tenía presente lo que Dios había hecho en el desierto. Ya les había saciado el hambre. Ahora, Jesús, hermanos, con la gente, estaba igual ahí. Ellos querían comer. Y Jesús los confronta y les dicen: sus padres comieron el maná y murieron. Pero el que come el pan de vida no tendrá hambre jamás. Y vaya ahí conmigo a Juan 6:34. Vamos a leer algunas partes de este capítulo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Pero ellos lo entendían de una manera literal. Ellos entendían, hermanos, que Jesús, como ya les había dado pan y pescado, ellos pensaban que ya tenía un pan por ahí escondido que iba a saciar su hambre para siempre, ¿verdad? Y dijeron: wow, ya no vamos a trabajar. Este 2 de junio vota por él, ¿verdad? Digo, estando aquí en México. Y mira lo que nos está dando, y mira, y wow, vota por él. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estaban queriendo hacer rey a Jesús. ¿Para qué? Para que les supliera sus necesidades materiales. Y Jesús no había venido a eso, hermanos. Jesús no ha venido a suplir necesidades materiales. Claro, son añadiduras, pero lo más importante para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es tu salvación. De que tu alma no se pierda, mas tengas vida eterna. Esa es la finalidad de Jesús. A eso vino. Él vino a este mundo, hermanos, a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Pero la gente de su tiempo no lo entendió así. Ellos querían para ellos, ¿verdad? Querían beneficios personales.
Y mire, aquí en este episodio, hermanos, vamos a ver esta escritura en Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Imagínense. Primero les dice, yo tengo pan para que ya no les dé hambre jamás. Uy, pues danos ese pan, ¿verdad? Y les dice Jesús, yo soy el pan de vida. Ya como que se les cambió el rostro, ¿verdad? Así como al Chavo del 8 cuando le quitaban la torta, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces no hay pan. Y Jesús les dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero quiero que note algo, hermanos, porque la Biblia está llena de metáforas. Y aquí Jesús está usando de una metáfora. Está usando el pan y el vino. El pan para saciar el hambre y el vino para saciar la sed. Pero vamos a ver qué es lo que significa. Esto, por supuesto, a ellos no les gustó. Y en vez de causar el efecto que Jesús esperaba, ¿verdad? Que ellos se rindieran a Cristo, dijeran, oh sí, mi Señor, creemos en ti, te aceptamos como nuestro Salvador. Tú eres el Mesías esperado, ¿verdad? No fue así. Causó un efecto contrario. ¿Por qué causó un efecto contrario? Porque ellos tenían motivaciones equivocadas. Ellos querían otra cosa. Y empezaron a murmurar. ¿Por qué? Porque no les gustó. Porque estaba afectando sus intereses. Porque ya no iba de acuerdo a sus malas motivaciones. Y mire lo que dice Juan 6:51. Jesús, reiterando, ¿verdad? Les vuelve a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y está hablando Jesús esta metáfora para darles a entender lo que deberían hacer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es, hermanos? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Mire, aquí quiero hacer un paréntesis, porque la misma palabra de Dios, hermanos, puede darnos vida o puede endurecer el corazón del oyente. Y lo que hemos aprendido, que muchos tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, y eso es precisamente lo que estaba provocando esta metáfora de Jesús. Los aspirantes a ser discípulos, ¿verdad? Porque dice aquí que muchos de sus discípulos lo dejaron. Estos aspirantes a ser discípulos no quisieron entender lo que Jesús les estaba hablando. Lo malinterpretaron, dicen algunos comentaristas, intencionalmente. ¿Por qué? Por la motivación de su corazón. Recordemos que ellos buscaban recibir algo material de él. Querían comida. Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Por qué Jesús, si usted lee el capítulo completo en su casa, se va a dar cuenta que Jesús no suavizó sus palabras? Él no dijo, se están molestando, voy a cambiar el mensaje, ¿verdad? Para que no se molesten. Él no dijo eso. O no dijo, como que les estoy hablando duro. Les voy a hablar de que Dios es amor. Cuánto Dios nos ama. Ay, hermanos. Y sí, Dios es amor. Y nos ama. Pero ahorita vamos a ver otro rasgo de Dios. Jesús no suavizó estas palabras, Él arremetió más usando esta metáfora. Dice el 6:53, Jesús les dijo,
de cierto os digo, les aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice? No tenéis vida en vosotros. Y mire, esto, hermanos, se ha malinterpretado en la iglesia tradicional por siglos. Hicieron un dogma. ¿Qué es un dogma? Bueno, un dogma es una doctrina o un sistema de pensamiento que ellos tienen por verdad y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema, según la iglesia tradicional. Hicieron esta doctrina, hermanos, sacándolo de contexto, y es ahí donde ellos crearon, ¿verdad?, la doctrina de la transubstanciación. ¿Se ha escuchado usted de esta doctrina? ¿Cuál es esa doctrina, pastor? Bueno, ellos creen que cuando el sacerdote en la homilía o en la misa celebran, ¿verdad?, su santa cena o su cena, ellos dan una hostia. ¿Alguien pasó a comer hostia por aquí? Yo también una vez. Pero es que yo ya era cristiano, hermanos, pero lo voy a ser sincero. Yo estaba en la secundaria y era bien comelón. Yo decía, voy a ver a qué sabe. Porque decían que era el cuerpo de Cristo. Bueno, eso es lo que dicen. No es que literal esto se convierte en el cuerpo de Cristo. Es la carne de Jesús, ¿verdad? ¿Qué? Yo dije, voy a ver, a lo mejor algo sabe, ¿no? No, era una hostia como las que venden en el mercado, de esas de harina. Y dicen que el vino de consagrar, le dicen ellos, se convierte en la sangre de Jesús. Y es que estas palabras de Jesús, hermanos, Jesús les dijo, de cierto te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces sacaron este dogma, esta doctrina, la iglesia tradicional, para decirle a la gente o hacerle creer a la gente que en la homilía ellos consagran estos elementos y automáticamente o por milagro se convierten en la carne o el cuerpo y la sangre de Jesús. Nada que ver. Nada que ver, hermanos. Raya en la herejía. Si no es que ya es una herejía. Eso es antibíblico. La Biblia no habla de eso, hermanos. Y los judíos lo entendían porque ellos decían, ¿qué? ¿Vamos a ser caníbales? ¿Nos vamos a comer su carne y nos vamos a beber su sangre? Porque ellos también lo malinterpretaron y dijeron, y lo interpretaron de una forma literal. Y no era literal. Por supuesto que Jesús jamás les iba a ofrecer su carne física para que se la comieran, ni su sangre. Y esto a muchos les revienta el cerebro, pero mire, dice el 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mire, en el 51 dice, en el 53, perdón, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. O sea, hay una vida en vosotros. Entienda esto, ¿eh? En el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Está hablando de otra vida. En el cristiano hay dos vidas. La vida espiritual, porque la paga del pecado es, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Venimos a Cristo y Cristo nos da vida espiritual. Ahora nuestro espíritu tiene comunión con Dios. Pero también dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Eso habla, hermanos, de eternidad. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Habla de la resurrección. Dice el 55, porque mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, híjole, pues ya los judíos estaban, ay, como nos está diciendo a cada rato que nos comamos su carne y nos bebamos su sangre, ¿verdad? Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Diga, permanece. Y yo en él. En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también. Wow. A muchos como que se les está fundiendo el fusible. Ahorita lo explicamos, hermano. 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dice, vivirá eternamente. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está enseñando con esta metáfora, hermanos? Los judíos estaban familiarizados con el sistema de sacrificios. Ellos tenían que ofrecer sacrificios en expiación por sus pecados. Y Dios les había dicho cuál era la forma que deberían ofrecer sacrificios por el pecado. Que fuera un cordero sin mancha, un cordero sano, que iban a derramar la sangre y luego la carne la iban a quemar totalmente, ¿verdad? Y bueno, todo un procedimiento, hermanos, que tenían que hacer. Y había un sacerdote que esa sangre la esparcía o la derramaba, ¿verdad? Ahí es donde estaba el lugar del sacrificio, y eso lo hacía también una sola vez por todo el pueblo en el lugar santísimo. Eso era la ley de Dios. Los judíos, el pueblo de Israel sabía del sistema sacrificial que tenían. Y cuando Jesús les empieza a hablar de este sacrificio, ellos lo malinterpretaron y dijeron, ¿nos tenemos que comer a Jesús? En este versículo hay algo interesante. Mire, el verbo comer, porque dice, el que no come mi carne, es un verbo que es aoristo. ¿Qué es aoristo, pastor? Bueno, es un verbo que debe efectuarse o debe efectuar la acción una sola vez. ¿Cuántas veces tenemos que comernos a Jesús? Digo, comernos, ahorita le explico. ¿Cuántas veces tenemos que comernos a Jesús? ¿Cuántas veces tenemos que recibir a Jesús? Para más claro, ¿cuántas? Una sola vez. No que hoy lo recibo y dice, Señor, perdóname y ya, soy salvo. Y mañana, ay Señor, como que no me funcionó, te vuelvo a recibir en mi corazón, perdóname. Y no, ¿verdad? Y al mes, ay Señor, pues me siento otra vez mal y como que siento que no soy tu hijo, perdóname. No, es una sola vez y para siempre. Entonces Jesús está hablando de este verbo comer que debe de ser un acto o una acción una sola vez. Ahora, vamos a explicar a qué se refiere esto, hermanos, la acción de una sola vez. La misma vida de Dios es la que nosotros tenemos ahora. La vida Zoé, la vida eterna, la vida de Dios. Pero ¿qué significa comer su carne y beber su sangre? Bueno, antes de pasar a esta explicación, también quiero explicarle algo. Algunos cristianos también han malinterpretado este pasaje. ¿Por qué? Porque creen que Juan está hablando de la cena del Señor y que para tener vida eterna debemos tomar la cena del Señor, donde participamos del pan que simboliza su cuerpo y del vino o del jugo de uva que simboliza su sangre. Entonces, algunos cristianos dicen que para poder tener vida eterna, tenemos que participar de la cena del Señor como requisito. Pregunta, hermanos, para poder obtener la salvación,
necesitamos participar de la cena del Señor? A ver, contésteme, porque para poder obtener la vida eterna, ¿necesitamos participar de la cena del Señor? ¿Sí o no? Por supuesto que no, porque no es por obras, es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obras. Porque si fuera por esto, tendríamos que tomar la cena del Señor todos los días. Ahora, ¿se debe de tomar la cena del Señor? Sí. Porque fue algo que Jesucristo instituyó y nos dejó como iglesia. Lo tenemos que hacer. Aunque la Biblia, hermanos, no marca tiempos ni periodos que tenemos que hacerlo, como iglesia tenemos que participar de la cena del Señor como recordatorio de que Cristo volverá. ¿Sí sabe que Jesucristo va a regresar? ¿Y a qué va a regresar, hermanos? Por usted, por mí, por los que creyeron. Y va a aplicar su justicia. A eso viene Jesús. Pero quiero decirle que cuando Jesús dijo estas palabras en el capítulo 6 de Juan, en primer lugar, Jesús todavía no instituía la cena del Señor. Y en segundo lugar, como ya se lo dije, no existe ninguna otra forma de ser salvos, si no es por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es por gracia. Nada que nosotros hagamos o abonemos podrá ayudarnos a ganar la salvación, como lo pensaban la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia, ellos pensaban que tenían que hacer obras y tenían que hacer algunos ritos y estaban volviendo ya al judaísmo, al sistema sacrificial, ¿verdad? Y Pablo les dice: Gálatas insensatos. En otras palabras, locos. ¿Quién los embrujó? Si habéis empezado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? No. Volvemos al tema. Fue un comercial. Pastor, ¿qué es comer su carne y beber su sangre? Bueno, voy a tratarlo de esta forma simple. Cuando usted tiene hambre y se dispone a comer, o cuando tiene sed, ¿qué es lo que hace? Por lo regular nos sentamos a la mesa, está el plato servido, tenemos hambre. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, si tú te quedas mirando el plato de comida, ¿tu hambre va a ser saciada? ¿Sí o no? Ahora como los chavos, ¿verdad? Porque todos le toman fotos a los chavos. El día, bueno, ahorita que mi esposa se fue a Guadalajara, ahí les cociné algo a mis hijos, los que se quedaron aquí. Y como se vio bonito, ¿verdad? El plato, y agarra a mi hija y le toma foto. Le digo: ¿para qué le tomas foto? Cómetelo. No, es que se ve padre, dice. Le digo: bueno, pero... Entonces, el sacarle una foto a un plato de comida, ¿te va a saciar el hambre? ¿Sí o no? Porque algunos lo hacen, andan tomando foto a la comida. Yo digo, para que se la antoje a los demás, ¿verdad? Ahora, jugar con la comida, porque algunos la juegan, ¿verdad? Jugar con la comida, ¿te va a saciar el hambre? ¿Qué es lo que te sacia el hambre? Tienes que comer. Entonces, para que esa comida cause un efecto en tu cuerpo, ¿dónde tiene que estar? Dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A qué se refería Jesús el que no come mi carne y bebe mi sangre? Jesús tiene que estar dentro de nosotros. A eso se refiere comer
su carne y beber su sangre. Que nosotros lo invitemos a nuestro corazón, a morar, a vivir, a reinar. Eso significa, hermanos, que Jesús tiene que entrar a nuestras vidas. Por eso muchas veces cuando se le dice, ¿quieres invitar a Jesús a que entre a tu corazón? Algunos responden sin entender, ¿verdad? Ay, sí, yo quiero que Jesús esté en mi corazón. Pero nada más de labios. Y muchas veces Jesús no está en su corazón. Está en cualquier otra parte, menos en su corazón. ¿Por qué? Porque su vida no tiene un efecto positivo en las cosas. Es la misma conducta de siempre. Anda ahora, antes era celoso, ahora con Jesús es más celoso. Antes decías malas palabras, ahora dices millones de malas palabras. ¿Cuál es el efecto? ¿Y aceptaste a Jesús? Si Jesús verdaderamente está dentro de ti, hermana, hermano, tiene que haber un cambio. Jesús es la palabra viviente. Y Jesús, hermanos, debe traer vitalidad a nosotros, a nuestro ser. Debe traer, hermanos, convicción. En nuestra vida, hermanos, debe de ser transformada si Jesús vive en nosotros. Mire, una persona me dice, pastor, mi esposo según es cristiano y mire, me dice, a mí me gustan las chelas. Y yo quiero ser igual, yo estoy mejor igual. ¿Y qué me dice eso? Pues que Jesús no está en él. A lo mejor se lo invitó a entrar en su corazón, pero nunca le abrió la puerta. Ah, sí, Señor, te invito, pero cuando yo te diga. Y así hay muchos cristianos, hermanos. Invitan a Jesús a que entre en sus vidas, pero nunca lo dejan pasar. Mucho menos lo dejan reinar en su vida. Ah, pero Jesús es el Señor de mi vida. El Señor de tu vida si haces lo que quieres. Tú tomas las decisiones que quieres, ni tomas en cuenta a Dios, ni a Jesús, ni su palabra. ¿Me está entendiendo lo que significa comer y beber? Jesús usó una metáfora. Y en esa metáfora estaba hablando de un pan y que refleja su carne y el vino que es su sangre. Pero él nunca habló de una manera literal. Él estaba hablando, hermanos, de que si nosotros aceptamos la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, creemos que Él murió por mis pecados, que me perdona y que me da vida y vida en abundancia, mi vida será otra. No puede ser la misma vida. Porque te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Jesús sabe las motivaciones de nuestro corazón. No se olvide. Él sabe por qué lo buscamos. Él sabe por qué lo servimos. Él sabe por qué queremos escuchar su palabra. Si es para conseguir algo de Él. Mire, y esa es la bondad de Dios, hermanos. Jesús vino a este mundo y dice que vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y ahí es donde vemos la bondad de Dios, porque Dios envió la provisión al mundo, a un mundo perdido, a un mundo de pecado, a un mundo, hermanos, que estábamos destinados al infierno. Jesús envía a su Hijo Jesucristo para que por medio de la obra expiatoria en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre y de su carne, nosotros pudiésemos ser perdonados y tener vida eterna.
Esa es la bondad de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Los que hemos creído, hemos recibido de su gracia. Ahora tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados. Ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Eres un hijo y una hija de Dios? ¿Obediente? No me conteste. Sí, porque hay hijos desobedientes. Mire, pero ¿cómo sucedió esto, hermanos? Jesús vino a lo suyo. Él vino a su pueblo. Él vino al pueblo de Israel porque la promesa era para ellos. ¿Por qué Dios se volvió al pueblo gentil? ¿Qué pasó? Algo sucedió. Y lo vamos a ver en Romanos 11:11. Quiero que vea la bondad de Dios para con nosotros los gentiles, para con nosotros que no somos del pueblo de Israel. Esa es la bondad de Dios, hermanos. Dice Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿han tropezado y van a ser desechados para siempre? No, es imposible. Porque al que llama, responde a su llamado. A los que conoció, también llamó. Y cuando Dios, hermanos, llama a recibir el evangelio de la salvación, es porque Dios ya conoce quién va a responder. En su presencia, en su conocimiento anticipado, Él ya sabe quién va a responder a ese llamado. Pero no es por obras, es por gracia. Y pregunta Pablo, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por su desobediencia, los del pueblo de Israel, por esa desobediencia de ellos, vino la salvación a los gentiles. Ya sabe ahora por qué. No fue porque somos más buenos que Israel, ¿eh? No fue porque, es que somos mexicanos. Y como México, no hay dos. No. Fue porque ellos, los israelitas, no creyeron. Esa es la razón. Dios se volvió al pueblo gentil. Dice, por su transgresión, por su desobediencia, vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. Y eran bien celosos los judíos, celosos de su religión. Mire, no pierda ahí Romanos, vaya a Hechos 13:45. Le voy a leer 2 versículos que afirman esto. Hechos 13:45 y 46. Dice, ahí hay una escena, ¿verdad? Donde Pablo les está predicando a los judíos y pues los judíos se interesaron, ¿verdad? En el evangelio de la gracia y le dicen los gentiles que estaban escuchando, háblanos más de esto, queremos saber más. En el siguiente día de reposo, ¿verdad? Y dice Pablo, va que va. Nos vemos el siguiente día de reposo. ¿Y qué creen, hermanos? Dice que todo el pueblo se reunió a escuchar, todo el pueblo gentil. Y cuando vieron los judíos, dice aquí en el Hechos 13:45, pero viendo los judíos la muchedumbre que se había juntado, ¿qué hicieron? Se llenaron de celos. No les gustó, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es Israel, ellos pensaban que eran exclusivos, que era para ellos. Y no era así. Se llenaron de celos, dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto es lo que hacían los judíos con el evangelio de la gracia.
Estaban empecinados que era por las obras de la ley. Dice el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Le está hablando a los israelitas. Para ustedes era primeramente la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, ¿qué hicieron ellos, hermano? La desecharon. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a México. Digo, a los gentiles. Y así es como se empezó el celo, hermanos. Había celos, pero no eran celos buenos, ¿eh? Es que los israelitas pensaban que por ser descendientes de Abraham, automáticamente ellos merecían la salvación. Por ser hijos de Abraham, ya no tenían que hacer absolutamente nada. Mire, algunos eruditos o maestros de la Torá enseñaban a los judíos esto. Le decían, mira, ¿eres judío? Sí, yo soy descendiente de Abraham. Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando mueras, si de casualidad te llegases a perder en el camino y no llegas al cielo y llegas a las puertas del infierno, ahí va a estar Abraham para indicarte que no es el camino. No. Aquí tú no vas a entrar. Tú eres judío. No le des por aquí. Mira, es por allá. Oye, entonces se sentían los fifís, ¿verdad? O sea, que nada más ellos. Y esto, hermanos, habla de algo. Nosotros no debemos sentirnos los mejores. O sea, una vez una persona me dijo, ¿tú eres hijo de Dios? Y que le digo, pues sí, yo creo que sí. Digo, ¿y tú? Dice, yo sí soy un hijo de Dios. Pero así, sí soy un hijo de Dios. Digo, sí, claro, soy un hijo de Dios. Y me le quedé viendo, pero así me lo dijo como con orgullo, así como diciendo que nadie lo dude. Soy un hijo de Dios. Y le digo a un hermano, oye, ¿oíste al hermano? Así, no, yo soy un hijo de Dios. Pasó el tiempo. Y ese hijo de Dios ya no se congrega, se dejó crecer el cabello, quién sabe en qué cosa está metido. Había orgullo. Así eran los judíos. Sintieron celo. Y mire, dice la palabra de Dios que fue para provocarles a celos. Y vamos a Romanos 11:12, regresamos rápidamente, hermanos. Dice, y si su transgresión, la desobediencia, es la riqueza del mundo y su defección, su error, es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿A quién? A nosotros. O sea, esta palabra es para nosotros. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y aquí en el libro de los Hechos, hermanos, los apóstoles se sorprendían. Los discípulos de Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro le decía, fui a casa de Cornelio. Cornelio era un romano, soldado romano. Y había tenido una visión. Y Dios le habló en medio de esa visión y le dice, mira, manda a traer a Pedro, está en casa de un Simón Curtidor. Dile que venga, él te va a exponer más claramente el evangelio de la salvación, ¿verdad? Y lo mandó a traer, hermanos, y llegó Pedro a su casa y no, hombre, les predicó el evangelio, se arrepintieron toda su familia y todos los que estaban reunidos ahí, y dice que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, cosa que eran gentiles, y los judíos dijeron, ¿también a los gentiles? Pensábamos que nada más nosotros. No, también a ellos. Se maravillaron.
que también los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, se maravillaron por la razón que creían que nada más ellos eran los elegidos como pueblo de Dios. Y eso nos enseña que no debemos adelantarnos a desechar a nadie. No desechemos a nadie, hermanos, porque no sabemos. Dios en su gracia, en su misericordia, pero también en su sola potestad, porque Él es soberano, Él puede tocar el corazón de un narcotraficante. Él puede tocar el corazón de un violador, de un asesino. Y si esa persona se arrepiente, va a ir al cielo. Porque es una promesa de Dios. Así que nosotros, ¿verdad? A veces ahí como que hacemos conjeturas, ¿no? Y vemos las noticias y, ese asesino, ojalá hierva en el infierno, ¿verdad? No. Nosotros no sabemos lo que Dios sí sabe. Versículo 14 dice: por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Esto no es de que Pablo salva, está hablando de la predicación del evangelio. Por ahí podía llegar la salvación. Dice, porque si su exclusión, o sea, los desechó temporalmente, Dios con un propósito y un plan que él tenía, ¿verdad? Al pueblo de Israel lo desechó temporalmente, por si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Ahora, Dios sabía, hermanos, quién se iba a endurecer. Y ese endurecimiento de Israel como nación, al rechazar a su Mesías, Dios ya lo sabía. Y Dios dijo, bueno, en base a eso, yo me voy sobre los gentiles, sobre todos los que habitan el mundo, para que llegue el evangelio y haya salvación para todos. Y el versículo 16, mire lo que dice. Si las primicias son santas, o sea, Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz, o sea, todo el tronco, el restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueran desgajadas, y tú, ¿a quién le está hablando Pablo? A nosotros los gentiles. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Eso es para siempre, hermanos. Dios escogió al pueblo de Israel. Aunque era un pueblo duro, era un pueblo contradictor y rebelde, pero Dios los eligió a ellos. La promesa sigue vigente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él tiene promesas para su pueblo, el pueblo de Israel. Pero entonces, como este pueblo no aceptó a Jesucristo como su Salvador, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas porque no creyeron, y tú siendo olivo silvestre, ¿sabía usted que el olivo silvestre no sirve para nada? Digo, en lo natural, no le estoy diciendo, me está diciendo el pastor que no sirve para nada. No. Digo, en lo natural, hermanos, el olivo silvestre, los olivos que da son agrios, son amargos, no sirven. Pero hay una técnica que es el injerto, que si usted toma una rama de algún árbol frutal que está bien, ¿verdad? Y lo injerta en un tronco de un árbol sano, pero que está muriendo, que ya no da buen fruto, usted injerta esa rama, la rama empieza a absorber toda la vitalidad del tronco, toda la savia, y sigue dando fruto bueno. Eso pasó, ese ejemplo, esa analogía que está usando Pablo, hermanos, es para decirnos que
El tronco es Jesucristo. Él es el que da vida. Entonces algunos judíos, algunos israelitas no creyeron, fueron desgajados, pero tú y yo que hemos creído, hemos sido injertados en el olivo. Tú has sido injertado en lugar de ellas. Dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, tienes vida, porque Jesucristo te está dando de su vida. Aquí vemos la gracia de Dios. Todo es por gracia. Nadie puede decir en el mundo, hermanos, que puede ir al cielo gracias a su comportamiento o gracias a sus buenas obras. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Aunque hay muchas religiones en el mundo y el mundo dice, ¿verdad? Todas las religiones llevan a Dios. Mentira. No es cierto. Ninguna religión, la palabra religión significa religar una relación rota, eso significa religión. El hombre, a través de sus métodos, a través de sus formas, quiere religar la relación rota por el pecado del hombre con Dios. No se puede. Por eso fue Dios el que dio la provisión a través de Jesucristo. La única forma de poder nosotros tener esa comunión con el Padre es a través de Jesús, pero a través de su muerte y sacrificio. Mire lo que dice el 18. No te jactes contra las ramas. O sea, nosotros no somos mejores que los judíos, hermanos. ¿O somos mejores? No. Nosotros fuimos injertados. Y esta figura, hermanos, esta figura que se está aquí usando, lo entendían perfectamente bien los judíos. Ellos hacen estas técnicas de injerto. Dice, no te jactes con las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Híjole, no dijeron amén. Somos hijos de Abraham por la fe. Pero ¿qué éramos nosotros, hermanos? Cuando Dios le dijo a Abraham, sal fuera y ve el cielo, mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Cuando Abraham salió y vio esas estrellas, hermanos, tú y yo éramos una estrellita por ahí, en el firmamento. Eso es lo que éramos. Somos hijos de Abraham, pero por la fe. Pero fue por la fe, no fue por méritos. Por eso la metáfora de Jesús, solo aquellos que digieren la obra salvadora en la cruz del Calvario, solo aquellos que tienen fe, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser llamados. Así que no debemos jactarnos, porque puede haber alguno que se jacte, sienta orgullo en su corazón. No debe de ser así, hermanos. Ahora quiero decirle que aquí quiero hacer una aplicación. Dios habló a mi vida en esto. Me hizo entender que todo aquel que viene a Cristo no es por méritos propios, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Fue por gracia, por medio de la fe. Nadie puede acercarse a Dios, nadie puede ir a Dios, nadie puede ser salvo si no es por el sacrificio de Jesús. Pero algunos cristianos creen, piensan que el venir a Cristo le hacen un favor a Dios. Mire, es como esto. Cuando Dios te demanda algo, en el caso de los que se van a bautizar, ¿cuántos se van a bautizar? ¿Están aquí? Gloria a Dios. Faltaron algunos hermanitos. Cuando Dios te demanda algo, obediencia,
¿Qué tienes que hacer? ¿Y por qué algunos se tardan más que otros? Es como que alguno dice, bueno, pues espérame, va a ser cuando yo diga. Espérame, Señor, no puedo ahorita. Si puedo, lo hago. Oye, hijo, necesito que hagas esto. No tengo ganas, Señor. Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hace mucho calor. Mejor me quedo viendo el Discovery. Ah, bueno, Señor, si siento la necesidad, hago esto que tú me dices. Si tengo tiempo. Si nada, hermanos, todo es gracias a Dios y a Jesucristo. Tú estás aquí por gracia. Es porque Jesucristo se dio a sí mismo en sacrificio vivo delante de Dios en obediencia. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él pagó el precio que nosotros deberíamos de pagar. Tú ya no le debes nada al diablo, pero ahora le debes todo a Dios. Y dice Pablo en el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pero fue por su incredulidad que fueron desgajadas. Por eso no debemos jactarnos de nada, hermanos. Dice, fue por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Es decir, por la falta de fe de ellos, que no creyeron en el Mesías, fueron arrancados, fueron desgajados. Pero todo lo tenía Dios, hermanos, en un plan, en un proyecto maravilloso, en un propósito divino, para que entonces, por la fe, tú y yo fuésemos injertados. Sigue diciendo Pablo, no te ensoberbezcas, sino teme. Y aquí viene esta aplicación. Agárrese del asiento. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, los judíos, el pueblo de Israel, desecharon a Jesucristo. No quisieron comer su carne, no quisieron beber su sangre. No lo aceptaron como su Salvador. Si ellos, los judíos, el pueblo de Israel, no lo aceptó, no quiso, ¿qué pasará con aquellos que dejen de creer? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco. Y mire que lo dice Pablo después de decir que somos injertados, no antes. Si ya estamos injertados en Cristo, hermanos, y nosotros por nuestra actitud, por nuestra conducta, por nuestra forma de vivir, negamos a Jesucristo, ahí vemos la severidad de Dios, ¿eh? Dios es bueno. Amén. Pablo le está hablando a los cristianos, al pueblo gentil, pero cristianos, a los que fueron injertados. Le está hablando a la iglesia. Dice que los judíos estaban haciendo a un lado la obra de Jesús. Y los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, fueron injertados. El pueblo de Israel fue desgajado, fue arrancado. El pueblo gentil fue injertado. Pero pasó algo. Cuando empezaron a creer en Jesucristo, empezaron a ver otros pensamientos, otras doctrinas, otras enseñanzas,
y se empezaron a convertir en el judaísmo. Empezaron a hacer obras sacrificiales para ganarse la salvación. Por eso Pablo le habla fuerte a los Gálatas. Y aquí podemos aplicar este principio en nuestra vida, hermanos. Dios es un Dios de equilibrio. Dios es amor, pero también es justo. Él es amor, pero también es un Dios de orden. Ya no dijeron amén. Él es amor, pero también es un Dios de disciplina. ¿A cuántos les gusta la disciplina? A nadie. Y es verdad, hermanos, a nadie le gusta la disciplina. En serio, si usted disciplina a sus hijos se le van a quedar viendo como, más si están de este tamaño, están así, ¿verdad? A nadie le gusta la disciplina. Pero Dios es amor. Pero al inocente no lo tiene por culpable, hermanos. Y al culpable no lo tiene por inocente. Dios es amor, pero Dios al que ama, disciplina. Porque lo común es que nos presenten un solo aspecto del carácter de Dios. Eso es lo común en las iglesias hoy. Hoy en las iglesias hablan de un Dios bueno, de un Dios de amor, de un Dios que te quiere prosperar, te quiere bendecir en tu negocio para que tengas más dinero y diezmes más. Es lo que enseñan. Y sacan conclusiones, hermanos, totalmente erróneas, como esta, miren. Si Dios es amor, ¿es imposible que Él mande al infierno a sus criaturas? ¿Se ha escuchado alguna vez eso? ¿Cómo es posible? Dios es amor. Él no va a mandar a sus criaturas al infierno. Es imposible. O los homosexuales dicen, si Dios me hizo así, es imposible que me mande al infierno. Yo no tengo la culpa. Dios me hizo así. Porque Dios es amor. Y Dios me ama tal y cual soy. Son conclusiones erróneas. Cualquier doctrina de la Biblia, hermanos, tiene su lado A, pero también tiene su lado B. Y esto es una prueba, Dice Pablo, mira pues, no solo miremos un aspecto de Dios en su carácter, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno, pero también es severo para los que se rebelan. Si nosotros nos quedamos solo que Dios es amor, sí es cierto, pero solamente es un aspecto de su carácter, hermanos. Ya hemos estudiado de su amor, de su bondad, ¿verdad? Al enviar a su Hijo Jesucristo. Y no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, que los provocó a celos por ser un pueblo rebelde y contradictor, duro de servir. Y nos mostró su amor, de su bondad, de su gracia a todo el mundo gentil, donde estábamos perdidos. Envió a su Hijo Jesucristo y encontramos en Él la salvación. Somos salvos por gracia. Pero ¿qué de su severidad? Mire, Dios me llevó a estos versículos. Hebreos 10:26. Vaya ahí conmigo, por favor. Hebreos 10:26. Vamos a ver una parte de la severidad de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Porque le vuelvo a repetir, solo nos enseñan el lado A y no nos enseñan el lado B. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿cómo, hermanos? Voluntariamente, pero cheque lo que dice a continuación, ponga atención. Porque si pecaremos voluntariamente después
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, una vez habiendo recibido el conocimiento de la verdad, que solo Cristo salva, solo en Cristo tenemos vida, solo en Cristo tenemos perdón de pecados, por su sangre preciosa. Es por su sangre que tenemos acceso delante de Dios, ¿verdad? Hermanos, ese conocimiento ya lo tenemos, ya lo hemos recibido y fue por gracia. Pero si a partir de que tenemos ese conocimiento, nosotros voluntariamente decimos que no es suficiente, mire lo que pasa. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuántas veces tenemos que comernos el pan? Cuando Jesús dijo, ¿verdad? El que come mi carne. Es un verbo aoristo. Habla de la acción una sola vez. ¿Cuántas veces tienes que recibir a Cristo en tu corazón? ¿Cuántas veces tienes que aceptar su sacrificio en la cruz? ¿Cuántas veces tienes que pedirle perdón por todos tus pecados pasados? Y ya nos perdona. Ya somos libres de pecado. Por eso en Romanos 11:21, no lo pierda ahí, Hebreos 10:26, o yo se lo leo, no lo busque. Dice Romanos 11:21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si nosotros, hermanos, premeditadamente decimos que en Jesús no hay salvación, que tengo que hacer algo más para obtener la vida eterna, o decimos que su sangre en la cruz no es suficiente, si no creemos en el perdón de pecados, porque mire, quiera o no, hermanos, llega a pasar. Como cristianos, aún tenemos en nuestra mente el que algo falta, porque siento que no es suficiente el haber pedido perdón a Dios para que borrara mis pecados. Y algunos traen arrastrando un lastre durante años, pensando que los pecados pasados todavía están vigentes. Es como esto, mira, tu esposo te pide perdón, esposa, y tú le dices, está bien, te perdono. Te perdono. Pero a la semana se pelean y le dices, tú, que el 5 de mayo de 1985 a las 3 de la tarde estábamos de color azul con rojo, tenía unos zapatos blancos. Tú que hiciste esto, oiga, ¿perdonó o no perdonó? O es de los que dice, perdono pero no olvido. El perdonar, hermanos, es ya borrón y cuenta nueva. Dice la palabra de Dios que Dios nuestros pecados los echó ¿a dónde? Por eso tanto tsunami, ¿verdad? Los echó al fondo del mar. Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué tú te sigues acordando de ellos? Por eso hoy muchos no son libres. Siguen en sus pecados pasados y no tienen vida en abundancia. Ahí vamos a ver la severidad de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque si ya fue efectuada la obra de Jesucristo una sola vez, Él ya murió. Yo acepto su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Le pido perdón a Dios, pero sigo todavía viviendo pensando que esos pecados están vigentes, hermanos. Estoy dudando de la obra del Señor Jesucristo. Estoy diciéndole, pues sí me perdonaste, pero creo que falta algo. Yo creo que no es suficiente. Algo falta, Señor. Eso significa si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad.
El conocimiento de la verdad que nos da Jesucristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Nosotros, hermanos, no somos del pueblo de Israel. Nosotros no vamos a ofrecer sacrificios de animales. Es más, el sistema sacrificial del pueblo de Israel está nulo ahorita, porque no tienen templo. Ya lo van a reconstruir. ¿Y qué cuando lo reconstruyan? ¿Van a volver al mismo sistema? No lo sé. Pero Jesucristo ya hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Ya no hay más pago por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ¿qué queda, hermanos? Si yo todavía sigo dudando del poder de Dios, si todavía sigo dudando de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué queda? Queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Se oye duro, ¿eh? Se oye muy severo. ¿Cómo dijimos que era Dios? La bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Y explica el escritor de Hebreos, dice, el que viola la ley de Moisés en el antiguo pacto, mire lo que pasaba. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué pasaba? Muera irremisiblemente. Fíjese lo que dice en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 3 cosas: pisotear a Jesucristo, el tener por inmunda la sangre del pacto y el que afrente al Espíritu Santo. Horrenda cosa. Dios es un Dios de amor, sí. Dios es un Dios de paz, de misericordia, de bondad, sí. Y Dios nos da de su amor, de su paz, sí. Pero también aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo, aquel que pisoteare al Hijo de Dios. Oiga, pastor, ¿yo cómo puedo pisotear el nombre de Jesús? ¿Cómo lo puedo pisotear? Fácil. El ejemplo que te acabo de dar. Esta persona que es cristiana y que diga, yo me siento mejor como antes, quiero una chela. ¿Te dices cristiano? ¿Cristiana? Cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que piensas. Puedes estar pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún más, la sangre puede estar siendo vituperada con nuestras acciones. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo, esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Estás honrando al Señor? ¿Cómo es tu conducta cuando sales de la iglesia? O sea, entras aquí, te pones una máscara y saliendo de ahí te la quitas. Aquí eres el hermano y allá eres el hermano diablo. Porque, mire, he escuchado que algunos cristianos así les dicen, ay, el hermano diablo, por su comportamiento, por su conducta. Estás pisoteando la sangre de Jesucristo. Cuidado. Cuidado. Dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién va a juzgar el Señor?
¿Y quién es el pueblo de Dios? 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Dios es bueno, hermanos? ¿Dios es justo? Pero también, hermanos, es fuego consumidor. Cuando Dios repite la misma palabra 2 veces, es para que pongamos mucha atención, ¿eh? Esta palabra horrenda la repite 2 veces, aquí en el mismo capítulo. Para terminar, Romanos 11:23, ya terminamos, hermanos. Romanos 11:23. Y aún ellos, dice Pablo, está hablando del pueblo de Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán nuevamente ¿qué? Mire, ya habían sido arrancados, pero si no permanecen en incredulidad, van a volver a ser ¿qué? Injertados. A través de la historia se demuestra cómo muchos judíos se han convertido al cristianismo. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Termina diciendo el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, al olivo silvestre nadie le hacía caso, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y aquí, hermanos, me recuerda mucho las palabras de Jesús. O búsquelo ahí en Juan 15:5, así rápidamente, ya. Le doy lectura. Dice Jesús, yo soy la vid. ¿Sí sabe qué es la vid? Es el tronco, ¿verdad? Yo soy la vid. ¿Vosotros qué sois? Las ramas. El que permanece en mí y yo en él, o sea, el que está bien pegado al tronco, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como rama, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mira la severidad de Dios, ¿eh? Y dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí se repite mucho la palabra permanecer. Permanecer es estar pegado. Es recibir la misma vida de Jesús. Esa savia que nos alimente. Pero algo que debe de suceder, hermanos, es que nosotros sí o sí tenemos que dar fruto. Y ese fruto tiene que ser visible. Y como siempre se los he dicho, ¿quién tiene un árbol frutal en su casa? ¿El árbol que produce fruto se come su propio fruto? ¿Quién se beneficia de ese fruto? Si yo doy fruto, mi fruto permanece y debe de ser para beneficio de los demás, no es para mí. De eso se trata esta parábola, pero tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel y misericordioso.
pero también es un Dios severo. Póngase de pie, por favor.